Muy bien, jovencitos, empezamos. Resolución de los ejercicios propuestos por semana. Pregunta número 1 dice, soporte físico de la comunicación. Cuando nosotros hablamos del soporte físico hay uno solo, por el cual se envía el mensaje y se recibe el mensaje. Entonces acá, ¿de quién exclusivamente estamos hablando? Estamos hablando del famoso canal. Entonces la pregunta 1, respuesta es el canal. 2. Es el medio de comunicación en el cual se realiza el intercambio de ideas, se interactúan en semejantes rasgos. Entonces, cuando acá me dice si interactúan, automáticamente me está diciendo que hay un emisor receptor que está en constante diálogo. Por lo tanto, la comunicación es bidireccional. Siguiente. Cuando enfocamos el proceso comunicativo desde el punto de vista espacio y tiempo, automáticamente estamos hablando de la comunicación directa e indirecta. Durante las campañas electorales, diversos candidatos organizan mítines. Acá me dice prácticamente directamente a los electores. Entonces, ¿qué tipo de comunicación es? Es una comunicación directa. Siguiente me dice. Señale la alternativa donde se encuentra, ejemplo exclusivamente comunicación lingüística. ¿Por qué se llama comunicación lingüística? Porque utilizo la palabra, ya sea en forma oral o escrita. ¿Y dónde encontramos esto? Un consejo de un amigo en la alternativa D, ¿no? Un memorando, una revista y un mensaje de texto. Alternativa D. Dedo. Siguiente, me dice. La decodificación y descodificación. Cuando hablamos de decodificación y descodificación, ¿de quién estamos hablando? Exclusivamente del famoso receptor. El tipo de comunicación en el cual se conoce o designa generalmente voluntariamente a los receptores. Cuando se conoce al receptor, automáticamente la comunicación es una comunicación privada. Siguiente. Las personas gramaticales, tú, yo, tú, él, sustentan por la existencia de los elementos comunicativos. Son, en yo, tú y él estamos hablando de pronombres personales. Y automáticamente acá están el emisor y el receptor. Siguiente, en una carretera, un conductor le dice a su copiloto, pásame la gata. Es automáticamente que estamos hablando de la realidad aludida al mensaje. ¿Y quién te habla de la realidad aludida al mensaje? Es el famoso referente. El elemento de la comunicación que organiza la información en código. ¿Quién organiza? ¿Qué elemento de la comunicación organiza todo el mensaje? ¿Quién está organizando? El famoso emisor. Él es el que organiza todo el mensaje. Siguiente, funciones del lenguaje. Cuando hemos hablado de la función del lenguaje, hemos hablado de 6 funciones, ¿cierto? La tricotomía de Karl-Burler, la tricotomía boriana. Dice, ¿qué función predomina en la siguiente frase? Entonces, ¿cuál es la frase? Dice, ese muchachito es muy honesto. Automáticamente me está brindando informaciones. Por lo tanto, es la función referencial. Respecto a la relación existente entre las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación, señale la alternativa correcta. Nosotros hemos dicho que cada elemento de la comunicación está relacionada con una función del lenguaje. La función expresiva, ¿con quién trabaja? Con el emisor. La apelativa, con el receptor. La fática, con el mensaje. La metalingüística, con el código. Y la representativa, ¿con quién está relacionada? Con el contexto o referente. ¿Qué me dice? Señale la alternativa correcta. ¿Dónde está entonces? Ya. Acá tenemos la respuesta, dice correcta. La función, tú mismo dile, ahí está, la función metalingüística con el código. ¿Por qué? Porque la función expresiva trabaja en el emisor porque él demuestra sus emociones. La apelativa con el receptor porque él va a dirigir el mensaje. La fática con el canal porque verifica el canal, verifica que el mensaje se haya entendido, inicia y culmina la comunicación. Por lo tanto, automáticamente es la metalingüística. Siguiente. ¿Qué función del lenguaje se expresa en estado de ánimo del emisor? Estado de ánimo, ahí está su nombre mismo, estado de ánimo. La expresiva. Señale la relación incorrecta, o sea, lo que no es correcto me está diciendo. En cuanto a la función estética.
predominante. A ver, metalingüística, qué hermoso día. No. Metalingüística solamente habla del lenguaje. Estética, eres el sol de mi vida, me está adornando el mensaje. Apelativa, cierra la puerta, es correcto. Referencia a la tierra gira alrededor. Expresiva, Martín habló tristemente. ¿En cuál de ellos no está relacionada correctamente? Excelente. La alternativa A, la que no tiene ninguna relación coherente. Siguiente. Dice, cuando predomina, ¿en cuál predomina la función fática? Fática hemos dicho que tiene 3 funciones. Verifica que el mensaje se haya entendido, verifica que el canal funcione e inicia o culmina el diálogo o la comunicación. A ver, vamos a la siguiente. Estrellas del cielo tus ojos. No, eso es poética. ¿Estás ahí? No te escucho. Eso es fática. Nuestro país sigue siendo dependiente. Es informativo referencial. Abajo la dictadura. Orden o mandato, apelativa. Rivero escribió gallinazos sin plumas. ¿En dónde está tu respuesta correcta? Ya, a ver rápido, la función fática. Listo, ¿estás ahí? No te escucho. ¿Por qué? Porque estoy verificando que el mensaje se haya entendido. La siguiente. Relación correcta sobre la función predominante. La metalingüística. Metalingüística. ¿De qué habla la metalingüística? Lenguaje. ¿Dónde está? Claro, avión hay diptongo. 1. B. Siguiente, apelativa, orden, mandato. Cállense, por favor. 2. C. Y por último, referencial, Carolina llegó temprano a la academia. ¿Dónde está tu clave? La alternativa C. Perdón, D. D. 1B, 2A, 3C. Siguiente. ¿Cómo se define el mensaje? El mensaje hemos dicho que es el soporte físico de la... Perdón, es el conjunto de ideas. El mensaje viene a ser el conjunto de ideas. ¿Dónde está eso entonces? Excelente. Conjunto de datos sobre una realidad objetiva. Vamos a la siguiente. En el salón de clase el profesor está dictando su tema. Por el claxon de un auto, escuchando interrumpidamente, por lo que los últimos alumnos no entienden a cabalidad. ¿A qué se ha producido el ruido? ¿A qué nivel? Si me está hablando que no entiende la clase, entonces ¿a quién le va a perjudicar todo esto? Al famoso receptor. Alternativa B. Siguiente. Si recibes un volante y te invita a participar en una gran manifestación contra los costos de las tarifas telefónicas, se produce una comunicación. Ya. Primero, analizamos. Volante. ¿Ya? En su ambulante obviamente va a estar escrito, etcétera, etcétera, ¿cierto? Dice contra los costos de tarifas telefónicas. Se produce una comunicación. Lingüística, sí. Directa, a ver, acá hay que analizar por qué es directa y por qué es indirecta. Se le llama directa cuando exclusivamente el canal es un canal natural. O sea, cuando un canal es natural, cuando son las ondas sonoras de mi palabra. Automáticamente descartamos eso. Intrapersonal, no puede ser intrapersonal, porque intrapersonal solamente una sola persona es el emisor y esa misma persona es el receptor. Indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque el canal es artificial. En este caso, la escritura el hombre lo ha creado. Difusión, sí, porque va a una masa. Lingüística también. ¿Por qué? Porque palabra esencial está tu clave. ¿Cuál es? La alternativa C. La alternativa C es lo correcto. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Qué elemento de la comunicación es llamado también decodificador? ¿Quién decodifica o entiende el mensaje? El famoso receptor. Siguiente tema de la semana 3, hemos hablado de las definiciones lingüísticas. Acá hemos hablado de la lingüística, el lenguaje, lengua, habla, dialecto, sociolecto, etcétera, etcétera. Eso ya en los videos te he mandado. En acá me dice, con relación a los asuntos del lenguaje humano, es una afirmación correcta. Lenguaje humano, me está diciendo, lenguaje humano. ¿Toda lengua necesariamente tiene una escritura? No, hemos dicho que existen lenguas ágrafas. ¿La lengua estrictamente es un conjunto de signos escritos? No. ¿Se considera toda lengua? ¿Se considera toda lengua? ¿Es un idioma? No. Pero acá está la respuesta. No toda lengua es un idioma. Para que una lengua sea un idioma, que tiene que pasar, registrarse en la Constitución Política del
Perú. Siguiente. El vocabulario que muchas veces desarrollamos ciertos sectores laborales por necesidad del trabajo se denomina. A ver, la lengua es social, pero en cada sociedad hay pequeños grupos que utilizan la lengua de distintas maneras de acuerdo a su profesión. Por lo tanto, se llama jerga o argot. En este caso es la famosa jerga profesional. El nivel de lengua que agrupa formas de hablar, incorrecciones gramaticales y palabras poco consideradas socialmente. Entonces, poco consideradas. Entonces, automáticamente acá estamos hablando de la famosa norma subestándar. ¿Por qué? Porque ahí está la replana, y que la replana el uso marginal e incorrecciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del subestándar se clasifica dos, popular y vulgar. ¿Qué es el popular? Las incorrecciones gramaticales. Por ejemplo, en vez de decir espero que el día lunes no haya clases, haya. ¿Ve? Siguiente. Al conjunto de palabras caracterizadas en el habla peruana. Peruana, su nombre mismo lo está haciendo peruana, por lo tanto son los famosos peruanismos. El vocabulario que dentro de una comunidad lingüística desarrolla algunos grupos, ya en el común en la sociedad forman vulgares, se denomina la famosa jerga. El habla es corrección de una lengua, falso. Asimilación de las jergas, falso. Realización del sistema, correcto. Situación, patente, correcto. En su clave es la alternativa C. Vamos a la siguiente. Se denomina como toda forma de expresión con intención comunicativa, tenemos al lenguaje en forma general. La denominación correcta del idioma, el idioma hemos dicho que tiene que estar registrado en la Constitución Política del Perú, por lo tanto es la lengua reconocida como oficial de un Estado. Dentro de la lingüística, el término que expresa el uso individual de la lengua, uso individual. Estamos hablando del habla. Dado que el habla es la realización de la lengua, se afirma que es realización, o sea, cuando tú hablas, a eso se llama psicofísica. Lo que está en tu mente es lengua, y cuando tú ya lo hablas, se convierte en habla. Por lo tanto, el habla es psicofísica. Siguiente tema que hemos hablado es fonología y fonética. En el video ya te he explicado, te he detallado también esto. Vamos a la pregunta 1. Dice, los fonemas y los grafemas de la lengua española, hemos dicho, no guarda correspondencia biunívoco perfecta. ¿Por qué hemos dicho que no guarda correspondencia biunívoca? Para que sea una correspondencia biunívoca tiene que haber la misma cantidad. En este caso no es así. Existe 24 fonemas y 27 grafemas. ¿Cuántos fonemas distintos hay en la palabra chiquitita? Acá tenemos dígrafos, la che y la q, ¿cierto? Y los dígrafos se cuentan como un fonema. Y cada letra que se repite se cuenta como uno solo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 fonemas, nada más, ¿ya? Señale lo falso. ¿El español tiene 24 fonemas? Lo falso me está diciendo. Sí, existe 24 fonemas, de los cuales se clasifica en 5 vocales y 19 consonantes. Los fonemas son abstractos y son psíquicos. El español no tiene, una de las vocales es sorda, por lo tanto, acá las únicas dos respuestas es la A y la B, por lo tanto, más de una. ¿Ya? El grafema, ¿qué es un grafema? Hemos dicho que es la representación escritográfica de un fonema. ¿Ya? Entonces, la mínima de escrita de una cadena escrita, sí. Representación gráfica de un fonema, sí. ¿Equivalente siempre a un fonema? No. Existe 27 grafías, pero solamente 24 fonemas. Por lo tanto, 1 y 2. Alternativa B. Gato y pato, la diferencia se da por causa. ¿Cuántos fonemas hay? 24. ¿Cuáles son? 5 vocales y 19 consonantes. Y si digo gato y pato, ¿qué he cambiado? Una consonante. Por lo tanto, es un fonema. ¿Y quién estudia eso? La famosa fonología, porque la fonología estudia el sonido mental y su mínimo de estudio es un fonema. En este caso me está trabajando con fonemas segmentales. Los fonemas suprasegmentales son, si los segmentales son 24, 5 vocales y 9 consonantes, los suprasegmentales también son 2. ¿Cuáles son? El acento y la entonación. Presenta 3 grafemas. El único fonema que presenta 3 grafemas es la K. ¿Por qué? Porque representa a la Q, representa a la C
y representa la propia K. Siguiente. La diferencia entre palabras liberó y liberó, libero y liberó, se debe a los fonemas. Acá me doy cuenta que es la tilde. Uno tengo el acento prosódico, el otro el acento ortográfico llamada tilde. Pero ¿quién está ahí? Los fonemas suprasegmentales. Dice, ¿en cuál de las siguientes palabras encontramos el mismo fonema representado por grafemas distintos? El mismo fonema. Aquí está en folclórico. ¿Por qué? Porque la K se representa por la misma K y la C se representa por la K. ¿Ve? Dos fonemas distintos, pero grafemas distintos. ¿Cuáles son los grafemas? La C y la K, pero los fonemas los dos son K. Siguiente. ¿Por qué hay más grafemas que fonemas en el español? Porque existe casos de ¿qué? De duplicidad en su representación. ¿Por qué decimos casos de duplicidad? Porque un solo fonema puede representar a varios grafemas. Esa es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí el desarrollo de las primeras 4 prácticas. Gracias.